Antes de que Jacob diera su primer aliento, su historia ya estaba en guerra. Todo comenzó en el vientre de una mujer llamada Rebeca. No eran patadas normales, no era el movimiento natural de un bebé. Dentro de ella, dos vidas luchaban con tal fuerza que Rebeca, confundida y angustiada, clamó al Señor preguntando por qué sentía aquel conflicto en su interior, y Dios respondió con una revelación que marcaría generaciones. Dos naciones hay en tu vientre, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Ya aquella palabra era clara, pero también desconcertante. Cuando llegó el momento del parto, el primero en nacer fue Esaú, rojo, cubierto de vello, fuerte desde el principio. Después, casi de inmediato, nació su hermano menor, agarrando el talón de Esaú con su mano. Por eso lo llamaron Jacob, el que toma del talón, el que suplanta, el que busca adelantarse. Desde ese instante, quedó claro que Jacob no sería un hombre común, no por su fuerza, no por su apariencia, sino por su determinación silenciosa. Los años pasaron. Esaú se convirtió en un cazador habilidoso, un hombre del campo. Jacob, en cambio, prefería las tiendas, la calma, la observación y el momento oportuno. Hasta que un día, cuando Esaú regresó agotado del campo, hambriento y desesperado, Jacob vio su oportunidad: un plato de lentejas, un juramento apresurado, y algo que jamás debió cambiar de manos: la primogenitura. Esaú la despreció, Jacob la tomó. Pero lo que parecía una simple decisión humana acababa de encender un conflicto que no se resolvería con comida, ni con palabras, sino con engaño. Huida y un encuentro que cambiaría el nombre de Jacob para siempre. Porque el talón que sostuvo al nacer, muy pronto sostendría una promesa, y esa promesa estaba a punto de ser robada. La primogenitura ya había cambiado de manos, pero la bendición, esa aún estaba pendiente. Isaac, el padre, había envejecido, sus ojos casi y no veían, su fuerza se apagaba lentamente, y sintiendo cercana su muerte, decidió hacer lo que todo padre hacía: bendecir al hijo mayor. Llamó a Esaú. Ve al campo, le dijo. Caza algo para mí. Prepárame mi comida favorita, y entonces te daré mi bendición antes de morir. Pero Rebeca escuchó cada palabra. Ella recordaba la voz de Dios. Recordaba la promesa: el mayor servirá al menor. Y decidió actuar. Llamó a Jacob en secreto. Le explicó el plan. Le pidió que se vistiera como Esaú, que cubriera sus brazos con pieles, que llevara la comida preparada, y se presentara ante su padre como si fuera el primogénito. Jacob dudó. ¿Y si mi padre me descubre? ¿Y si traigo una maldición sobre mí en lugar de una bendición? Pero Rebeca fue firme. La maldición sea sobre mí, obedéceme. Y Jacob obedeció. Entró temblando. Isaac escuchó su voz y dudó. La voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. Preguntó. Probó la comida, olfateó sus ropas. Entonces, sin saberlo, pronunció palabras que no podían retirarse: que Dios te dé abundancia de lluvia y buenas cosechas, que naciones te sirvan y pueblos se inclinen ante ti. La bendición fue dada, sellada, irreversible. Momentos después, Esaú entró. La verdad salió a la luz. El grito de Esaú llenó la tienda. Bendíceme a mí también, padre. Pero ya era tarde. El corazón de Esaú se llenó de furia. Sus palabras se volvieron amenaza. Cuando mi padre muera, mataré a Jacob. Y Jacob, el engañador, el que había tomado el talón, el que había tomado la bendición, ahora debía huir para salvar su vida, sin riquezas, sin protección, sin saber que, en el camino de su huida, Dios estaba a punto de salirle al encuentro. Porque cuando Jacob lo pierde todo, el cielo comienza a abrirse. Jacob huyó solo. La noche lo alcanzó en medio del camino, sin tienda, sin almohada, sin dirección clara. Solo una piedra bajo su cabeza, y el peso de sus decisiones sobre el corazón. Se acostó. Entonces soñó, vio una escalera que tocaba la tierra, y se elevaba hasta el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella, como si el cielo y la tierra no estuvieran tan separados después de todo. Y en lo alto de la escalera estaba el Señor, no con reproche, no con condena, sino con promesa. Dios habló a Jacob y le dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham
y el Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, yo estoy contigo. Te protegeré donde quiera que vayas, y no te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido. Jacob despertó sobresaltado, su miedo se convirtió en asombro, su huida en reverencia. Este es un lugar santo, dijo. Aquí está la casa de Dios, aquí está la puerta del cielo. Tomó la piedra, la levantó como memorial, y llamó a aquel lugar Betel. Por primera vez, Jacob no corrió. Por primera vez, no engañó. Por primera vez, adoró. E hizo un voto. Si Dios va conmigo, si me protege, si me trae de regreso en paz, entonces el Señor será mi Dios. Jacob siguió su camino. Pero el Dios que había visto en sueños ya no lo dejaría dormir tranquilo, nunca. Más sé porque ahora, el hombre que huía por miedo, estaba siendo perseguido por una promesa, y esa promesa lo llevaría a una tierra lejana, donde aprendería que el engañador también puede ser engañado. Jacob llegó a una tierra lejana, a la casa de su tío Labán. Allí vio a Raquel, y con una sola mirada, su corazón quedó atrapado. Raquel era hermosa, pero más que eso, Jacob decidió amar. Labán le hizo una propuesta: trabaja 7 años por Raquel, y ella será tu esposa. 7 años. Para otros habrían sido una carga, pero para Jacob pasaron como pocos días, porque la amaba. Cuando el tiempo se cumplió, se celebró la boda. Pero esa noche, Jacob fue engañado. Al amanecer descubrió que no era Raquel, sino Lee, la hermana mayor, la que estaba a su lado. El engañador había sido engañado. Labán sonrió con astucia. Aquí no se acostumbra dar a la menor antes que a la mayor. Jacob ardió por dentro, pero aceptó el trato. Trabajaría otros 7 años y por la mujer que amaba. Y así lo hizo. 14 años de trabajo, 14 años de espera, 14 años aprendiendo que Dios no tenía prisa, pero sí propósito. En medio de esa familia compleja, Dios comenzó a formar una nación. Lee, no amada, fue la primera en dar hijos a Raquel. Amada, tuvo que esperar. 1 a 1. Nacieron los hijos de Jacob, tribus, nombres, futuro. Jacob prosperó, aunque no con atajos, no con engaños, sino con esfuerzo. Sudor di la mano, invisible de Dios. Pero el pasado no se había ido. La tierra prometida lo esperaba. Su padre envejecía. Y Esaú seguía al otro lado del camino. Llegó el día. Jacob decidió regresar. Pero antes de enfrentar a su hermano, tendría que enfrentar algo aún más difícil: su propia historia. Jacob estaba de regreso, pero cada paso hacia casa era también un paso hacia su pasado. Envió mensajeros delante de él para avisar a Esaú que volvía. La respuesta regresó rápido, demasiado rápido. Esaú viene a tu encuentro, le dijeron, y trae 400 hombres. El miedo volvió a apretar su pecho. Jacob dividió su campamento, preparó regalos, oro como nunca antes. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que me has mostrado. Líbrame de mi hermano, te lo ruego. Esa noche, Jacob se quedó solo. Todo lo que había acumulado quedó al otro lado del arroyo: familia, riquezas, futuro. Y entonces, alguien apareció, un hombre, una sombra, una presencia, y comenzaron a luchar. No fue una pelea breve, no fue un sueño, fue real, dolorosa y larga. Lucharon toda la noche. Cuando el amanecer comenzaba a asomarse, aquel hombre tocó la cadera de Jacob y la descoyuntó. Jacob gritó, pero no soltó. Suéltame, le dijo el hombre. Ya amanece. Jacob, herido y cojo, respondió, no te soltaré, a menos que me bendigas. Entonces vino la pregunta: ¿cuál es tu nombre? Jacob. Pero el hombre le dijo: tu nombre ya no será Jacob, ahora te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Jacob entendió. Llamó a aquel lugar Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y aún así he sobrevivido. El sol salió. Jacob siguió caminando, pero ya no igual. Cojeaba, dolía, había sido quebrantado, y llega ahora. Israel estaba listo para el encuentro que había temido toda su vida. El sol aún no estaba alto cuando Jacob alzó la vista. Allí estaba Esaú, 400 hombres detrás de él, el mismo hermano al que había engañado, el mismo al que había robado la bendición. Jacob
Avanzó despacio, cojeando, sin armas, sin excusas. Se inclinó una vez, luego otra, 7 veces hasta el suelo. Y entonces ocurrió lo impensable. Esaú corrió, no para vengarse, no para golpear, sino para abrazar. Lo rodeó con sus brazos. Lloraron juntos. El pasado cayó al suelo. La amenaza se convirtió en misericordia. El miedo en restauración. Jacob dijo: ver tu rostro es como ver el rostro de Dios, porque me has recibido con favor. Esaú aceptó los regalos, aceptó la reconciliación, aceptó a su hermano. Dios había hecho lo que Jacob nunca pudo hacer: sanar un corazón roto. Israel siguió su camino, ya no huyendo, sino caminando en paz. Se estableció en la tierra, levantó un altar, adoró. Pero la historia aún no había terminado, porque aún los hombres transformados enfrentan consecuencias. Llega una herida profunda, estaba por abrirse, no en el pasado, sino en el corazón de su familia. La familia crecía, los hijos se multiplicaban, las promesas de Dios tomaban forma, pero no sin lágrimas. Raquel, la amada, finalmente dio a luz. Su hijo se llamó José, y Jacob lo amó de una manera especial. Ese amor desigual sembró celos. Los hermanos lo sintieron. Jacob cometió un error, uno de padre, uno humano, y ese error desencadenó traición. José fue vendido. Engañaron a Jacob, le llevaron la túnica manchada de sangre, y el corazón de Israel se rompió. Una fiera lo devoró. Mi hijo, mi hijo. Lloró muchos días. Rechazó consuelo. Años después, Raquel murió dando a luz a Benjamín. Jacob la sepultó con dolor pero con esperanza. Los hijos crecieron. El tiempo pasó. Jacob envejecía. Pero Dios, en medio del caos familiar, ya estaba preparando redención en otro lugar, porque el hijo que Jacob creía muerto sería la llave para salvar a toda su familia. Los años pasaron. El dolor no desapareció. Solo aprendió a caminar con él. Entonces llegó el hambre. Una escasez tan grande que la tierra entera tembló. Y Jacob escuchó una noticia inesperada: en Egipto hay alimento. Jacob envió a sus hijos, a todos, excepto a Benjamín. En Egipto, un hombre poderoso los recibió. No lo reconocieron. Era José. Los probó, los confrontó, pidió que trajeran a Benjamín. El miedo regresó a Jacob. Ya me han quitado a José, y ahora quieren llevarse a Benjamín. Pero no había alternativa. Jacob cedió. Cuando José vio a Benjamín, su corazón se quebró. Salió a llorar en secreto. El momento se acercaba. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Y el engaño que una vez destruyó una familia, ahora sería reemplazado por gracia. José ya no pudo contenerse. Ordenó que todos salieran. Y se quedó a solas con sus hermanos. Entonces lloró en voz alta: yo soy José, aún vive mi padre. El terror cayó sobre ellos. Pero José dijo: no tengan miedo. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien, para salvar la vida de muchos. Los abrazó, los perdonó. Envió carros y provisión. Mandó un mensaje a su padre. Cuando Jacob escuchó la noticia, su corazón casi se detuvo. José vive. Al ver los carros, su espíritu revivió. Basta. Mi hijo José vive. Todavía tiré a verlo antes de morir. Dios habló a Israel en visión: no tengas miedo de ir a Egipto. Yo iré contigo. Jacob descendió, no como fugitivo, sino como portador de promesa. Jacob llegó a Egipto. Vio a José, lo abrazó. Dios había sido fiel. Antes de morir, Israel llamó a sus hijos, uno por uno. Los bendijo. Habló de futuro. Llega sobre Judá, dijo: el cetro no se apartará de Judá. Israel cerró los ojos. Había comenzado como Jacob, pero terminó como Israel. Dios no escoge a los perfectos, escoge a los que se rinden. Fin.